en una consulta de alergia la patología que vemos es muy variada, porque va desde la patología respiratoria, rinoconjuntivitis, asma, patología dermatológica, fundamentalmente dermatitis atópica, dermatitis de contacto, urticaria. Un capítulo muy importante es la alergia a los alimentos o la alergia a los medicamentos, que tenemos bastantes pacientes con estas patologías. Tenemos la alergia a los himenópteros, la alergia a la anisakis y luego una serie de patologías variadas como puede ser la esofagitis eosinofílica, la mastocitosis. Es una patología bastante variada. Hombre, básicamente las pruebas que requiere cada paciente, dependiendo del tipo de patología. Cuando hablamos de patología alérgica, normalmente hablamos de las pruebas de alergia. Cuando hablamos de las pruebas de alergia son los pricks o las intradermos con los aeroalergenos habituales, pero hacemos pruebas dependiendo del tipo de patología. Si es una patología respiratoria, hacemos espirometrías, FENOS, test de metacolina. Si es una prueba dermatológica, variamos desde las pruebas epicutáneas, los parches famosos, con las pruebas de urticaria y, muy importante, las pruebas con medicamentos, que muchas veces nos lleva a hacer unas pruebas de exposición en nuestro hospital de día. La diferencia entre alergia e intolerancia a los alimentos, básicamente yo la centraría en dos capítulos. En primer lugar, la patogenia. Es decir, un enfermo alérgico, la alergia a un alimento es una sensibilización inmunológica y la intolerancia es un mecanismo más enzimático. ¿Eso qué lleva consigo? Lleva consigo la diferencia clínica. Un paciente que es alérgico a un alimento puede tener una reacción se desencadena los sistemas inmunológicos y puede producir desde urticaria hasta anafilaxia y muerte. Muchas veces encontramos muerte de un paciente. Sin embargo, un paciente que es intolerante, los síntomas fundamentalmente son digestivos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Si la alergia es hereditaria, nosotros solemos decir que un alérgico no nace, sino que se hace. Pero esto es solo en parte verdad, es decir, se nace con una predisposición alérgica, lo que llamamos la atopia. Un paciente es atópico. Y a lo largo de su desarrollo, dependiendo con lo que se vaya encontrando por el camino, se puede hacer alérgico a unas cosas u otras. No tiene por qué heredar la misma alergia de la madre. Puede ser alérgico a los ácaros, a los pólenes, a los alimentos. O sea que en parte se hereda la tendencia alérgica y luego se va haciendo o no alérgico a lo largo de su desarrollo personal. Normalmente cuando oímos hablar de la alergia pensamos directamente en la primavera por el tema de la fiebre del heno o de la alergia primaveral, pero nosotros tenemos alergias durante todo el año. Tenemos alergias a los ácaros, a los pólenes, a los alimentos y muchas alergias a los medicamentos. Tenemos la agenda completa durante todo el año. Los alimentos que dan alergia, puede dar alergia a cualquier alimento en principio, pero es verdad que no todos con la misma frecuencia y eso va variando a lo largo de la vida. Los niños son más alérgicos a la leche y al huevo y a medida que van pasando los años pues nos vamos haciendo alérgicos a otras cosas, frutos secos, pescado, marisco, frutas. Depende entonces de la edad y también depende de los hábitos alimenticios de la zona en la que estemos. Donde se consume más pescado, más marisco, nos hacemos alérgicos más al pescado y al marisco, y donde se consumen otros alimentos con más frecuencia nos hacemos alérgicos a otras cosas. El tratamiento para la alergia se basa en tres pilares fundamentales. El primer pilar es la evitación, tratar de evitar aquello a lo que nos produce alergia. A veces nos olvidamos, pero es un buen escalón importante. Si somos alérgicos a los ácaros, tenemos que evitar la exposición a los ácaros en casa, con la limpieza y con este tipo de cosas. Si somos alérgicos a los pólenes, las medidas primaverales no nos debemos de olvidar nunca. Ese sería el primer escalón terapéutico. El segundo escalón terapéutico muy importante es el tratamiento sintomático o de rescate. El tratamiento sintomático consiste en la administración de los medicamentos que requiere el paciente para que pueda convivir y hacer una vida normal con su patología. Antihistamínicos, corticoides inhalados, broncodilatadores, biológicos, etc. Y en el tercer escalón, el escalón más propio de la alergia, se trata de la inmunoterapia. La inmunoterapia es el tratamiento más específico de la alergia nuestra.
consiste en administración de dosis progresivas de aquello a lo que nos estamos haciendo, lo que nos hemos hecho alérgicos, y realmente es el único tratamiento que puede conseguir curar o evitar la alergia hasta conseguir la tolerancia al fármaco.